¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente su profesor Leandro. En este tema muy importante, ¿ok? La comprensión lectora. Muy importante, comprender un texto, entender lo que nos quiere decir el autor. Muy importantísimo este tema, ¿ok? Para comprender un texto nosotros tenemos que pasar por 3 niveles. Y hoy vamos a conocer cuáles son estos niveles, ¿ok? Fundamental, entender, comprender un texto, para así no malinterpretarlo, ¿verdad? Porque suele pasar que malinterpretamos lo que leemos o quizás no entendemos lo que leemos y ahí está la dificultad para dar un examen. Ahí está la dificultad para entender quizás un problema matemático, ¿cierto? Entonces, si no tenemos una buena comprensión lectora, la vida a un futuro se nos va a complicar y se nos va a complicar demasiado, pues la comprensión lectora es un tema fundamental y básico para la vida diaria. Muy bien, el tema de hoy, comprensión lectora. Pero enfocándonos en la comprensión lectora, yo te voy a dar 3 estrategias o 3 niveles para entender un texto, ¿ok? Para entender algún contenido, alguna teoría. El primer nivel, ¿ya? Va a ser el nivel más básico. Pero antes te presento el tema de hoy. Niveles de la comprensión lectora. ¿Ok? Niveles. Como te decía, son 3 herramientas, 3 niveles que tiene que pasar toda persona para tener una buena comprensión lectora. Pero vamos a ver primero una pequeña introducción de lo que son estos niveles o qué quiere la comprensión lectora con respecto a estos niveles. Mira, dentro de la comprensión lectora o comprensión de textos, existen 3 niveles para poder entender un texto. ¿Ok? Y ahora tú dirás, ¿cuáles son estos niveles? Aquí te los presento. Como te decía, el primer nivel va a ser el más sencillo, ¿verdad? El más fácil. Y este es el nivel literal. Ahora, ¿qué encontramos en el nivel literal? Encontramos un texto tal y cual como está escrito. ¿Ok? Entender el texto así como está escrito, con todas sus palabras. ¿Ok? Sin omitir ninguna. Ese es el nivel literal. Ahora, ¿cómo puedes entender este nivel? Hay otras herramientas que hoy día te las voy a facilitar para que puedas identificar el nivel literal. Muy bien. El siguiente nivel no es tan complicado, pero sí tiene un poquito más de dificultad. Si bien es cierto, esto es comprender la lectura tal y cual como está, así como está escrito, así lo lees. Muy bien. Este nivel es el nivel inferencial. Este nivel se encarga de predecir, ¿no? De predecir qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué hubiese pasado si? Empezar a deducir, ¿no? A dar opiniones, a dar hipótesis dentro de una lectura. Mira, es predecir el nivel inferencial. Ahora, el nivel inferencial no se encuentra dentro de la lectura, sino aquí ya trabaja nuestro cerebro, ¿no? Empezamos a calcular y a deducir algunas cosas. A ver, ¿qué hubiese pasado si la Caperucita Roja no se encontraba con el lobo feroz? ¿Verdad? Eso es inferir. ¿Qué hubiese pasado si la Caperucita se iba por otro lado? ¿Qué hubiese pasado si el lobo feroz no conocía la casa de la abuelita? ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado si los 3 chanchitos construían su casa de puro ladrillo? Eso es inferir. Predecir, ¿no? Eso es inferir. ¿Ok? Recuerda que la inferencia no está dentro de la lectura. No está, sino tú lo tienes que deducir. ¿Ok? Aquí trabaja nuestro cerebro. ¿No? Aquí trabaja nuestro cerebro. Aquí leemos tal cual como está la lectura de los 3 chanchitos, ¿no? Lo leemos tal cual. Aquí inferimos, ¿no? Empecemos a trabajar. ¿Qué hubiese pasado? Sí. ¿Qué pasará después? ¿Verdad? Eso es inferir. Y el otro es un tantito más complicado. El nivel crítico valorativo, cuando empiezas a valorar, das tu opinión acerca de la lectura. ¿Te pareció buena la lectura? ¿Por qué te pareció buena? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿No? ¿La contrastarás con la realidad? Tal vez no. ¿Qué te parece el autor? ¿Verdad? Ese es el crítico valorativo. Valorar una lectura. Es un tanto complicado, pero no es difícil. Solamente tienes que agarrarle la maña, nada más. Muy sencillo el crítico valorativo. ¿Acaso tú no puedes decir si te gustó una lectura? Con el hecho de que tú digas sí, me gustó la lectura, ya estás criticando, ya estás valorando una lectura.
Pero ahora, ¿qué te falta? Decir el por qué te gustó, ¿verdad? ¿Por qué te gustó? ¿Su lenguaje fue sencillo? ¿Por qué te gustó? Quizás porque se parece a la realidad, porque se parece a tu vida, ¿no? Tienes que empezar a descubrir por qué me gustó esta lectura. O quizás no me gustó. No me gustó porque tiene un lenguaje muy escandaloso, ¿verdad? Entonces, 3 niveles para tener una buena comprensión lectora. ¿Ok? 3 niveles para tener una buena comprensión lectora. Muy bien, el día de hoy te voy a hablar de este primer nivel, el nivel literal. ¿Ok? La siguiente clase hablaremos del nivel inferencial y la siguiente del nivel crítico valorativo. Son temas muy importantes. Pero el día de hoy te voy a empezar por aquí, por el nivel más básico. ¿Ok? El más sencillo. Muy bien, chicos. Empecemos entonces. El nivel de comprensión literal. El nivel de comprensión literal. Recuerda, ¿qué significa este nivel literal? Es leer tal cual como está, ¿verdad? Si alguien te pregunta, esa respuesta de aquella pregunta tiene que estar dentro de la lectura, ¿verdad? ¿Cuántos eran los 3 chanchitos? 3, ¿sí o no? Ese es el nivel literal, ¿ok? La respuesta va a estar dentro de la lectura. Mira, es una capacidad básica, es la más fácil, porque la lees tal cual y como está. ¿Qué más? Sirve de base para lograr una óptima comprensión. O sea, es la base para que puedas comprender un texto. Ya, este es el primer nivel, el primer escalón para comprender un texto. ¿Qué más? Es reconocimiento o es el reconocimiento de todo lo que está explícito o escrito dentro de un texto. O sea, es reconocer de todo lo que está escrito, tal cual, como está, así, con sus errores ortográficos, si le falta una coma, no, así tal cual, como está escrito, es el nivel literal. Que tú lo leas así tal cual. ¿Ok? Aquí no le cambias nada. Si alguien te pregunta, ¿ya? Entonces la respuesta tiene que estar en el texto. Ese es el nivel literal. No cuestionas, no dices si te pareció buena o no, no vas a inferir nada, solamente así como está, así la tienes que leer. Es el primer paso para una buena comprensión lectora. Yo le digo la primera lectura, ¿verdad? La primera lectura, ¿sí o no? La lees como está. Después usas la inferencia, ¿no? Empiezas a decir, oye, ¿qué hubiese pasado si este se iba por el otro lado? Ah, ya estás infiriendo. Y cuando terminas de inferir, terminas de leer de forma literal, empiezas a criticar. Yo creo que sí me gustó la lectura, ¿eh? Sí estuvo buena, ¿verdad? Ya tienes los 3 niveles, quiere decir que ya comprendiste un texto. Muy bien, ya sabes qué es el nivel literal. El nivel literal es comprender o leer la lectura tal y como está, así, tal cual. Muy bien, sabes qué es el nivel básico, ¿ya? Es el primer escalón hacia la comprensión lectora. Muy bien, ahora te hago una pregunta. Hay exámenes en las que te van a dar preguntas literales, te van a dar preguntas inferenciales y te van a dar preguntas crítico-valorativas. Y esto suele pasar cuando das un examen de admisión o algún otro examen de nivel de rango un poco más elevado. Ahora, ¿cómo identificas tú cuál es la pregunta literal, cuál es la pregunta inferencial, cuál es la pregunta crítico-valorativa? Te voy a dar el secreto y te voy a dar aquí una gran herramienta para que puedas identificar cuándo te hacen una pregunta literal. Mira, para que reconozcas cuándo se te habla de preguntas del nivel literal, estas son. Cuando tú leas una pregunta que te dice, ¿qué hizo el lobo feroz? Tiene que estar en la lectura, ¿sí o no? La respuesta tiene que estar en la lectura. ¿Ah? Mira, otra pregunta. ¿Quién? Cuando tú encuentras esta pregunta, quiere decir, ah, ya, pregunta de nivel literal. La respuesta tiene que estar en la lectura. ¿Ok? ¿Quién es el lobo feroz? Aquí tiene que estar en la lectura, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué otro? Cuando tú encuentres la pregunta, ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde vivían los 3 chanchitos? La respuesta tiene que estar en la lectura. Porque es de nivel literal. Ojo ahí, te estoy dando las herramientas. Mira, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los 3 chanchitos? Aquí en la lectura tiene que estar la respuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Si son hermanos, si son amigos, si son vecinos, ¿cierto? En la lectura tiene que estar.
¿Ok? Son preguntas peculiares del nivel literal. ¿Cuál más? ¿Cómo es la casa del chanchito más inteligente? ¿No? Ahí tienes que encontrar, ¿no? ¿Cómo era la casa de ese chanchito más inteligente? Muy bien. ¿Qué más? ¿Con quién jugaban los chanchitos? Y ahí está. La respuesta tiene que estar en la lectura. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron su casa los chanchitos? Y ahí también debe estar la respuesta, ¿sí o no? Muy bien. Son preguntas de nivel literal, ¿ah? Atento. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? Ajá, tiene que estar en la lectura, ¿sí o no? Si yo empiezo a leer acerca de la independencia del Perú, ahí tiene que estar la respuesta, ¿sí o no? Nivel literal. Ah, mira. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama el autor del Lazarillo de Tormes? Y tienes que buscar, ¿no? ¿Dónde dice ahí? A ver cómo se llama el autor de Lazarillo de Tormes. Anónimo. Ah, ya encontramos la respuesta. ¿Sí o no? Entonces, esa es. O cuando encuentres tú este tipo de preguntas, mira, te estoy dando la clave, ¿ah? Te estoy dando la clave. Cuando tú identifiques este tipo de preguntas, al toque tienes que decir, estas preguntas son de nivel literal. Quiere decir que las respuestas, ¿dónde están? Están dentro de la lectura, entonces tienes que leer, ¿sí o no? Porque son del nivel literal, ¿ok? Cuando hablemos del nivel inferencial es otro tipo de preguntas y también te las voy a dar para que puedas darte cuenta cuando te hacen una pregunta literal, cuando te hacen una pregunta inferencial. Para que estés ahí rápido, al toque te des cuenta, ya es inferencial, entonces tengo que predecir, la respuesta no está en la lectura. Tengo que interpretar, tengo que leer la lectura, pero interpretar, aquí trabajar mi cerebro un poquito, ¿no? Muy bien. En este caso, estas son las típicas preguntas del nivel literal, ¿ok? Del nivel literal. Aquí quiere decir que la respuesta a esto está dentro de la lectura. Ahora te voy a dar un ejemplo que te puede venir en el examen bimestral. Mira, ejercicio. ¿Qué virrey gobernó en el Perú en mil... Espérense chicos. Nos da la lectura. Nos da la lectura. Francisco de Toledo, 1569-1581. ¿Qué dice Francisco de Toledo? A ver. Instaló la Santa Inquisición de Lima. Ajá, el señor Francisco de Toledo, virrey del Perú, ¿ok? Instaló la Santa Inquisición de Lima. Muy bien, ¿qué más hizo este virrey del Perú? Reglamentó la mita minera. Interesante, la mita minera. ¿Qué más hizo? Reglamentó el cobro de tributo indígena. Ya, interesante. Esto es lo que hizo este virrey. ¿Qué más hizo? Promovió la investigación sobre el pasado inca, contratando cronistas como Sarmiento de Gamboa, autor de Historia Índica. Ya, entonces este señor virrey del Perú, Francisco de Toledo, contrató al cronista Sarmiento de Gamboa para que hiciera su obra, ¿no? Su obra de este señor, de Sarmiento de Gamboa, es Historia Índica. Muy bien, esta es nuestra lectura, ¿verdad? Ahora vienen las preguntas. Estas te pueden venir en el examen, cuidadito, ¿eh? Mira. Nos hacen la pregunta. ¿Qué virrey gobernó el Perú en 1569 y duró hasta 1581? Vamos a ver qué opciones nos dan. Nos dicen Francisco de Toledo, Blasco Núñez de Vela, Manuel de Amat y Juniet. ¿Cuál de estos tres? Tú te das cuenta, mira, ¿qué virrey? Pregunta literal. Quiere decir que la respuesta está ¿dónde? Acá, ¿sí o no? Acá está, en la lectura está la respuesta. Observamos. Francisco de Toledo, 1569, 1581. Uy. 1569, 1581.
¿Qué virrey gobernó el Perú en este año? Ajá, ya lo descubriste. Francisco de Toledo. Ah, es una pregunta literal porque la encontramos en nuestra lectura. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién instaló la Santa Inquisición de Lima? ¿Quién? Ajá. Es una pregunta literal. Quiere decir que la respuesta está en la lectura. Vamos por la lectura. Vamos a ver. ¿Quién instaló la Santa Inquisición? Dice, a ver. A ver, a ver. Francisco de Toledo instaló la Santa Inquisición de Lima. Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Francisco de Toledo, ¿sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver si la alternativa está Francisco de Toledo. Vamos a ver. El virrey Amadi Juniet, no, ¿verdad? El virrey La Serna, tampoco, ¿cierto? Por último nos dicen el virrey Francisco Toledo o de Toledo. ¿Quién fue? Francisco de Toledo. Esa es nuestra respuesta. ¿Ah? Nos dimos cuenta que es una pregunta literal. ¿Quién, verdad? Muy bien. Vamos por la última. ¿Quién es el autor de la historia índica? Uy, ¿quién? Ah, pregunta literal. Quiere decir que en nuestra lectura debe estar la respuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Francisco de Toledo dice, instaló la Santa Inquisición de Lima, ya, reglamentó la mita minera, reglamentó el cobro del tributo indígena, promovió la investigación sobre el pasado inca, contratando cronistas como Sarmiento de Gamboa, autor de la historia índica. ¡Ajá! Y nos preguntan, ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Y quién fue? Sarmiento de Gamboa. Uy, ya encontramos la respuesta. Entonces, vayamos a nuestra pregunta. A ver, ¿quién es el autor de la historia índica? ¿El Inca Garcilaso de la Vega? No, ¿sí o no? ¿Pedro Cieza de León? Tampoco. ¿Sarmiento de Gamboa? Esa es nuestra respuesta. Muy bien, el día de hoy aprendimos lo que son los niveles de comprensión lectora y hablamos un poquito del nivel literal. Recuerda que el nivel literal es aquel nivel que se encuentra dentro de la lectura, es comprender el texto de forma literal, ¿no? Con todos sus puntos, sus comas y con todas las palabras que están tal cual, ¿ok? Y ya sabemos reconocer una pregunta literal, ¿ok? Ya sabes que cuando encuentras esta de acá, ¿quién? Quiere decir que es una pregunta literal. Por ende, la respuesta ¿dónde está? En la lectura, ¿sí o no? Cuando encuentras el qué, el cómo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ya sabes reconocer las preguntas y ya sabes cuándo es una pregunta literal, cuándo es una pregunta de nivel inferencial. La vamos a ver la siguiente. ¿Ok, chicos? Espero les haya gustado la clase, una clase muy sencilla. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chau, chau.